A ver, imaginemos la siguiente escena, ¿vale? Un forastero llega a una tierra nueva y completamente desconocida. Un escenario bastante tenso desde el minuto 1. Totalmente. Y claro, sabe que está en una inferioridad numérica y política aplastante. Así que, pues toma una decisión rápida. Una decisión dictada básicamente por el pánico, supongo. Sí, sí, totalmente por el pánico. Decide utilizar una identidad falsa. O sea, crea una especie de tapadera para proteger su propia vida frente a lo que él asume que va a ser una hostilidad inminente. Ya, el típico instinto de supervivencia puro y duro. Exacto. Pero, a ver, esa estratagema sale terriblemente mal y de forma casi accidental desencadena una crisis de proporciones monumentales. Madre mía. Una crisis que, de pronto, involucra al rey local sumergiéndolo en una amenaza de muerte directa dictada por una fuerza infinitamente superior. O sea, suena como la premisa perfecta para el arranque de un thriller de suspense internacional, ¿no? Totalmente, sí. Es como una historia de espionaje o de geopolítica de alto nivel donde, pues, un movimiento en falso pone en jaque a toda una nación. Claro, tal cual. Sin embargo, no estamos ante una novela moderna ni ante un guión de cine contemporáneo, para nada. Estamos ante uno de los textos fundacionales de la cultura occidental. Así es, y vamos a desglosar esto. El análisis a fondo de hoy se centra en un documento histórico y religioso que es, de verdad, fascinante de diseccionar. Sin duda. Hablamos del capítulo 20 del libro de Génesis, extraído específicamente de la versión de la Biblia Reina Valera de 2009. Un texto interesantísimo. Lo es una narrativa antigua, sí, pero está increíblemente cargada de dilemas morales, de estrategias de supervivencia al límite y, bueno, de giros que desafían por completo lo que solemos esperar de los relatos tradicionales. Claro, y la misión de esta exploración detallada no es simplemente relatar o resumir una historia antigua como quien lee un índice de un libro escolar. No, qué aburrimiento. Exacto. Nuestro objetivo es examinar bajo el microscopio las sorprendentes dinámicas de poder que se despliegan en esta franja de tierra del Medio Oriente antiguo. Eso es. Queremos analizar la moralidad detrás de las verdades a medias, la psicología del miedo y sobre todo cómo este relato define verdaderamente el concepto de integridad. Que es un tema súper complejo. Muchísimo. Es fundamental para quienes nos escuchan comprender que estos textos antiguos no presentan figuras planas, impecables o unidimensionales. Para nada. Al contrario, ofrecen una visión profundamente matizada y a veces muy oscura de la naturaleza humana. Ya. Es que hay que ponerse en situación para entender el nivel de vulnerabilidad del que estamos hablando aquí. A ver, cuéntanos. Pues la narrativa nos sitúa con la figura de Abraham. La historia describe cómo él viaja hacia el sur, levantando su campamento y asentándose como forastero en Gerar. Gerar, un territorio situado entre Cades y Shur, si no me equivoco. Exactamente. Y a ver, en el mundo antiguo, ser un nómada cruzando fronteras territoriales sin un ejército que te respalde era básicamente caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. Totalmente. Un riesgo inmenso. Claro, y es en este contexto de fragilidad extrema donde Abraham implementa su gran estrategia de supervivencia. Él afirma abierta y públicamente que su esposa Sara es, en realidad, su hermana. Oh. Lo fascinante de esto es cómo el miedo moldea la toma de decisiones, ¿sabes? Sí, te nubla por completo. Exacto. Abraham hace un cálculo de riesgos basado en la suposición de que su vida no vale absolutamente nada en ese nuevo territorio. Claro, él piensa que lo van a matar. Eso es. Asume que el atractivo de su esposa será su sentencia de muerte. Así que esa decisión detona un conflicto casi inmediato. Ya te digo. Abimelec, que es el rey de Gerar, al escuchar que esta mujer es la hermana del líder nómada recién llegado, pues manda a buscarla y la integra en su casa. Ahora, hay que detenerse un segundo en la figura de Abimelec, porque claro, la perspectiva moderna podría juzgar rápidamente este acto de mandar a buscar a una mujer como, no sé, un simple capricho tiránico. Sí, es un apunte absolutamente necesario. Es que lo leemos con ojos de hoy, ¿verdad? Claro, pero desde la perspectiva y las costumbres de la época, un rey local que acoge a la hermana de un líder nómada prominente está, en la gran mayoría de los casos, realizando un movimiento diplomático. O sea, pura política. Pura política. Está forjando una alianza, estableciendo un vínculo a través del matrimonio o simplemente integrando a esta mujer en su casa creyendo, legítimamente además, que es una mujer soltera. Ya. Él no tenía ni idea. Exacto.
Abimelec piensa que todo el proceso cuenta con el visto bueno de su supuesto hermano mayor o tutor legal, que en este caso sería Abraham. Claro. O sea, Abimelec está actuando paso por paso según el manual de la diplomacia del Medio Oriente antiguo. Pero, a ver, antes de que la situación pase a mayores, antes de que ocurra nada físico entre ellos, hay una intervención que, de verdad, corta la respiración. Madre mía, la intervención divina. Sí, Dios irrumpe directamente en un sueño nocturno y le da a Abimelec una advertencia que pone los pelos de punta. A ver, recuérdanos la frase exacta. Cito textualmente, la dureza del mensaje dice: «He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». ¡Wow! Es una sentencia de muerte absoluta, ¿eh? E irrevocable en su formulación inicial. Sí, no hay margen de error ahí. Es que para los antiguos, hay que recordar esto, los sueños no eran simples representaciones del subconsciente o producto del estrés del día a día, ¿sabes? Claro, no es como cuando soñamos que se nos caen los dientes. Para nada. Eran canales de comunicación directos y tangibles con el ámbito divino. La inmediatez y la contundencia de esta tensión narrativa son brutales. Ya, es que el cambio de tono es radical. Totalmente. El relato pasa de una acción mundana de la administración de un palacio a una confrontación divina de vida o muerte en cuestión de un solo versículo. ¡Qué fuerte! Y bueno, volviendo un poco a la analogía de la trama de espionaje que comentábamos antes. Sí, dime. Es como si tuviéramos a un civil inocente, en este caso el rey Abimelec, que de repente se ve atrapado en fuego cruzado. Él no sabe que está lidiando con agentes encubiertos, por así decirlo. Claro, agentes que ocultan su verdadera identidad. Exacto. Y de un momento a otro, por culpa de la tapadera que ha usado Abraham, este rey se encuentra en el punto de mira del equivalente a una superpotencia militar. Tal cual. Está a punto de ser aniquilado sin tener la más mínima idea de qué botón ha tocado para provocar semejante respuesta. Y fíjate, esa falta de conocimiento de Abimelec es el núcleo del debate moral que se desencadena justo a continuación. A ver. Porque la reacción de este rey terrenal frente a la divinidad no es encogerse de hombros y aceptar su destino pasivamente. No, él se defiende. Exacto. El relato aclara que él aún no se había acercado a Sara, lo cual le da una base sólida para defenderse. Desde ese mismo sueño, responde a Dios con una audacia tremenda. Sí. Y lanza un alegato de justicia en forma de una pregunta retórica muy afilada, que es: ¿matarás también a la gente justa? Es una defensa espectacular, sinceramente. Abimelec apela directamente al sentido de justicia de la propia deidad que lo está amenazando. Una jugada arriesgada, pero brillante. Totalmente. Su argumento es cristalino. Él dice, oye, a mí me han engañado. Él señala que tanto Abraham como Sara le mintieron en la cara. ¿Es que es verdad? ¿Le mintieron los dos? Claro. Abraham le dijo, mi hermana es... Y Sara corroboró la misma versión, diciendo, es mi hermano. O sea, Abimelec se defiende afirmando que todo lo que ha hecho ha sido usando las palabras exactas del texto, sencillez de corazón y limpieza de manos. Exactamente. Básicamente está diciendo, oye, mi expediente administrativo y moral en este asunto está impecable. Yo no he hecho nada malo. Y es justo en la respuesta a este alegato donde encontramos el gran giro argumental sobre cómo entiende la ética este texto. Sí, cuéntanos. Dios le da la razón. En el mismo sueño, la divinidad le confirma que sabe perfectamente que Abimelec actuó con integridad. La sencillez de corazón importa, y mucho. Vale. Pero se añade un detalle que cambia por completo la perspectiva de lo que acaba de suceder. Dios le revela que fue él mismo quien detuvo a Abimelec de pecar, y no le permitió tocarla. ¡Wow! O sea, lo bloqueó directamente. A la mujer, añadiendo que Abraham es profeta y que orará por él para que viva. Ya, pero con una condición, ¿no? Claro, la advertencia final se mantiene. Si no la devuelve, la sentencia de muerte caerá sobre él y sobre todos los suyos, sin dudarlo. A ver, un momento, ¿eh? Hay algo en esta mecánica que no termina de encajarme. ¿Así? Sí, y necesito plantear el dilema que seguramente está rondando la mente de quienes siguen esta conversación ahora mismo. Perfecto, pues planteemos el dilema sobre la mesa. Vale. Si la narrativa nos muestra a una divinidad que tiene el poder real y operativo de intervenir en la mente o en las circunstancias de alguien. O sea, una entidad capaz de bloquear o impedir activamente que alguien cometa un error grave, tal y como acaba de hacer con Abimelec. Sí, eso está claro en el texto. Pues, ¿por qué narices no intervino antes para evitar que Abraham mintiera en primer lugar?
Es una pregunta excelente. Es que ¿por qué permitir que el supuesto héroe de la historia inicie todo este caos poniendo en peligro a su propia esposa si luego vas a tener que irrumpir en los sueños de un rey extranjero para apagar el incendio? Ya, entiendo perfectamente la frustración al leerlo, pero la cosmovisión de estas narrativas antiguas funciona bajo parámetros muy específicos en cuanto a la soberanía divina y el libre albedrío. A ver, explícame eso. Si conectamos esto con el panorama general, la deidad en estos textos rara vez actúa como un titiritero que anula la voluntad consciente de los individuos, especialmente de aquellos a los que ha llamado. Vale, o sea, los deja actuar. Consciente de mentir. Y el texto permite que esa decisión se despliegue con todas sus consecuencias desastrosas. Que son bastantes, por cierto. Muchísimas. Sin embargo, lo que se protege aquí, mediante la intervención divina directa, no es a Abraham de sus propios errores, Ah, claro. sino a un tercero inocente que es Abimelec. O sea, digamos que se crea un escudo protector alrededor de Abimelec precisamente porque sus intenciones iniciales eran puras. Eso es. Mientras que las de Abraham, pues, estaban enturbiadas desde el principio. Exactamente. Al impedir que Abimelec cruce la línea y cometa el acto físico, la divinidad está honrando materialmente la limpieza de manos que el propio rey reclama. Ya veo. En el antiguo Medio Oriente, la acción física a menudo conllevaba culpa objetiva, independientemente de la intención que tuvieras. O sea, si lo hacías eras culpable y punto, ¿no? Exacto. Pero aquí vemos una sofisticación moral profunda. Fíjate, la ética de la intención sincera fuerza una intervención para evitar que un hombre justo caiga en una culpa objetiva por culpa del engaño de otro. Qué interesante. Se valora inmensamente la ignorancia sincera frente a la estratagema calculada de Abraham. Ya, pero ese nivel de amenaza celestial no permite volver a dormirse tranquilamente esa noche, desde luego. No, ni de broma, me imagino a Abimelec sudando frío. Claro, es que a la mañana siguiente la tensión en el palacio se puede cortar con un cuchillo. Me lo imagino. Abimelec se despierta aterrorizado, reúne a todos sus siervos de confianza y les cuenta el sueño con pelos y señales. Lógico. El pánico se apodera de toda la corte porque saben que están bajo una espada de Damocles invisible. E inmediatamente después, el rey llama a Abraham para confrontarlo cara a cara. El momento de la verdad. Y las palabras de reproche son durísimas, pero totalmente justificadas. Le dice, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Abimelec no se anda con rodeos para nada. No, no. Obliga a Abraham a rendir cuentas frente a toda la corte. Y la respuesta de Abraham es un caso de estudio extraordinario, de verdad. ¿Por qué lo dices? Porque nos ofrece una ventana directa a los mecanismos de defensa de la mente humana cuando es acorralada en público. Ya, a buscar excusas rápidas. Exacto. En lugar de una disculpa inmediata y sincera, Abraham despliega 3 justificaciones específicas para intentar validar su engaño. O sea, construyendo un escudo argumental. A ver, repasemos esto. La primera justificación es el miedo visceral, ¿no? Sí, él admite que pensó que en ese lugar no había temor de Dios y que la población local lo mataría sin dudarlo para quedarse con su esposa. Vale, el instinto básico. ¿Y la segunda? La segunda justificación es el recurso legalista por excelencia. Ay, esto me encanta. Abraham saca a la luz un detalle biográfico oculto y revela que, estrictamente hablando, Sara sí es su hermana. Ah, o sea que no mentía del todo. Bueno, aclara que es su media hermana, hija de su padre, pero no de su madre. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, cuéntame. Porque este es un comportamiento que vemos a diario en la actualidad. Totalmente cierto. Es la aplicación de lo que podríamos llamar un cortafuegos cognitivo. ¿Me gusta ese término? A ver, cuando a los seres humanos se nos pilla en una falta ética grave, en una mentira o en una omisión manipuladora, a menudo nos aferramos desesperadamente a un tecnicismo, ¿sabes? Sí, para convencernos de que no somos los malos de la película. Exacto, para decir, oye, en el fondo no somos tan malos. Y Abraham utiliza el parentesco biológico real como un cortafuegos para justificar su comportamiento. Se engaña a sí mismo, básicamente. Claro, él puede decirse a sí mismo, bueno, no mentí del todo, dije una parte de la verdad. Ya, pero la realidad. La realidad es que la intención de sus palabras era puramente operativa. O sea, buscaba engañar activamente sobre la naturaleza de su relación matrimonial. Por supuesto. La verdad técnica se usó, en este caso, como un vehículo para una mentira. Funcional. O sea, esa es la anatomía perfecta de la verdad a medias. Sí, sí.
Porque la función de la comunicación no es solo el dato emitido, sino el mensaje que sabes perfectamente que el receptor va a construir con ese dato en su cabeza. Tal cual, si sabes que lo van a malinterpretar, estás mintiendo. Exacto. Una verdad a media sigue siendo, a todos los efectos, una herramienta de engaño. Totalmente de acuerdo. Y para terminar de construir su defensa, Abraham añade una tercera excusa. Explica que este modo de actuar responde a un pacto previo entre ellos. Ah, el famoso acuerdo matrimonial. Sí. Relata que desde que comenzó su vida nómada lejos de la casa de su padre, pues le pidió a Sara que, como muestra de lealtad, dijera en todas partes a las que llegaran que era su hermano. O sea, era su procedimiento estándar. Exacto. Era su protocolo de seguridad vitalicio para sobrevivir en tierras extrañas. Bueno, pues hay que volver un segundo a la primera excusa de Abraham. ¿A cuál de ellas? Esa donde asume que la gente de Gerar son unos bárbaros inmorales sin temor de Dios. Ah, sí, claro. Porque fíjate, ahí se encierra la mayor ironía de toda esta historia. Una ironía que el autor del texto, de hecho, subraya implacablemente. A ver, es que Abraham juzga a toda una cultura, Sí, a toda una ciudad-estado, basándose únicamente en su propio prejuicio y en su ansiedad de forastero, ¿sabes? es un prejuicio enorme. Pero fíjate cómo el desarrollo de los acontecimientos demuestra que el rey pagano, El supuesto bárbaro. ese mismo, el forastero, a los ojos de la tradición de Abraham, poseía un sentido de la moralidad, del consentimiento y de la justicia muchísimo más elevado e intransigente del que el propio profeta le presuponía. ¡Qué bofetada de realidad, madre mía! Es que la rectitud de Abimelec deja en absoluta evidencia la cobardía táctica del hombre que supuestamente lleva el mensaje divino. Ya. ¿Es tremendo para Abraham tener que tragarse eso? Sí, sí. Pero bueno, Abimelec no solo se queda en la indignación moral o en las palabras de reproche delante de la corte, Claro, tiene que actuar. sabe que la amenaza divina sigue pendiendo de un hilo sobre su cabeza y la de su gente. Así que la siguiente jugada no es de venganza. Que sería lo esperable en un monarca ofendido de esa época, la verdad. Totalmente, pero no. Su jugada es de supervivencia diplomática a gran escala. Tiene que compensar y enmendar una situación de la que él, repito, ni siquiera fue el culpable original. Si se inicia entonces un proceso formal de restitución, Cuéntanos cómo funciona eso. que en el contexto del Antiguo Oriente, ojo, es un asunto público y muy tangible. ¿Vale? Abimelec le entrega a Abraham ovejas, vacas, siervos y siervas. Le devuelve a Sara intacta y le ofrece una concesión territorial sin precedentes. Le da vía libre total. Le dice, «He aquí mi tierra está delante de ti. Habita donde bien te parezca». ¡Guau! Es una muestra de diplomacia extraordinaria diseñada para aplacar cualquier atisbo de ira divina Claro, para calmar las aguas. y asegurar que este forastero peligroso, que resulta tener el respaldo del cielo, pues se sienta completamente satisfecho. Pero a ver, dentro de esta transacción enorme hay un detalle sociológico muy particular en las palabras que el rey le dirige a Sara, concretamente. ¿El tema de las monedas? Eso es. Le informa que ha dado 1000 monedas de plata a su hermano y, ojo, usando la palabra hermano con una carga de ironía evidente tras haberse descubierto todo el pastel. ¡Qué sutileza tan genial! Es buenísima. Abimelec dice que este dinero sirve como un velo ante los ojos de todos los que están con ella y que así, pues queda vindicada públicamente. Es que el concepto del velo de plata es crucial para entender cómo se restauraba el honor en estas sociedades antiguas. ¿Sabes? A ver, ilumínanos. 1000 monedas de plata es una suma económica astronómica para la época. Me lo imagino, una barbaridad. Pero su valor real aquí no es puramente transaccional, es un tema de relaciones públicas. O sea, de limpiar la imagen. Exacto. Es el equivalente antiguo a firmar un acuerdo legal con un comunicado de prensa a nivel nacional. Claro, para que todo el mundo se entere. Al entregar esa fortuna masiva y visible como velo ante los ojos, Abimelec está construyendo una prueba irrefutable ante toda la sociedad cortesana y nómada. Una prueba de que no pasó nada entre ellos. Exacto, de que él está pagando una indemnización altísima, lo cual demuestra públicamente que no hubo consumación del matrimonio. Vale, ¿tiene sentido? El honor y el estatus de Sara quedan blindados, totalmente vindicados ante cualquier futuro rumor. ¿Qué maniobra más inteligente? Y, bueno, justo después de dejar atada esta compensación monumental,
La narrativa suelta un giro de guión que había estado guardando en la manga todo el tiempo. Ah, sí, el desenlace. Sí, se nos revela el detalle que completa el rompecabezas de por qué el sueño de Abimelech fue tan urgente y por qué el pánico en la corte a la mañana siguiente era tan absoluto. Es que la amenaza del sueño no era solo una advertencia a futuro. No, no. El castigo ya había comenzado a materializarse en silencio. ¡Qué miedo! El texto nos informa que, a causa de la retención de Sara, se había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech. O sea, infertilidad total. Sí, una plaga repentina e inexplicable de infertilidad había caído sobre la esposa del rey y sobre todas sus siervas. Hay que dimensionar esto, de verdad. Es gravísimo. En una monarquía de la antigüedad, donde el linaje y la sucesión lo son absolutamente todo, la infertilidad repentina de todo el palacio no es un problema médico más. No, es una crisis de Estado. Es el equivalente a la destrucción total del reino. Sin descendencia, pues la dinastía se extingue sin más. El palacio entero había sido puesto en pausa biológica. Y esto plantea una pregunta importante, o más bien una situación de una ironía tan profunda que roza el absurdo teológico. Sí, dímelo a mí. Tenemos a Abraham, que es la persona que originó todo este problema con su dichoso engaño. El causante de todo. El hombre cuya falta de valor trajo una plaga biológica sobre la casa de un rey inocente. Totalmente inocente. Y sin embargo, la solución divina dictamina que sea este mismo Abraham quien deba actuar como el canal para la cura. Es increíble. El victimario intercediendo formalmente por la víctima. El texto detalla que Abraham ora y como resultado de esa intercesión específica, pues se levanta la plaga. Sanando a toda la casa. Exacto, sanando a Abimelech y a las mujeres de su casa, permitiéndoles concebir de nuevo. A ver, es que esto exige un nivel de humildad tremendo por parte de Abimelech. ¿Ya te digo? Tener que aceptar que el hombre que casi destruye tu reino tenga que ser el que rece por tu salvación es mucha tela. Muchísima. Y a la vez nos rompe un poco los esquemas modernos sobre cómo debería comportarse un líder espiritual, ¿no? Claro, choca con nuestras expectativas. Porque si evaluamos esto bajo una lente moral contemporánea, exigiríamos que la figura religiosa o el profeta fuera intachable, o sea, que perdiera sus credenciales tras un engaño de este calibre. Y es normal pensarlo hoy en día. Pero en la cosmovisión de estas escrituras antiguas, las figuras elegidas no son presentadas como faros inquebrantables de perfección moral. Son humanos, al fin y al cabo. Muy humanos. Tienen fallas monumentales, operan desde miedos primarios y a menudo causan daños colaterales masivos por sus malas decisiones. Como vemos claramente aquí. Sin embargo, a pesar de su fracaso táctico y moral en este episodio, el estatus de Abraham como profeta y su función espiritual permanecen intactos dentro del marco del relato. Qué curioso. La narrativa sugiere que el llamado y la utilidad dentro del plan divino no se basan en la pureza moral del individuo, ¿sabes? Sino en el propósito de la deidad. Exactamente, integrando la imperfección y el fracaso humano como parte de la ecuación operativa constante. Pues resulta fascinante comprobar cómo no hay ningún intento de blanquear el expediente de sus figuras históricas. Cero blanqueamiento. Entonces, a la hora de hacer balance, ¿qué lectura sacamos de todo esto? Porque al repasar las complejidades de este capítulo 20 de Génesis, queda claro que estamos ante algo mucho más denso que, no sé, una simple anécdota del mundo antiguo. Totalmente. Es un estudio milimétrico sobre la fragilidad humana ante lo desconocido. Trata sobre cómo el miedo nos empuja a construir autojustificaciones elaboradas y a utilizar las verdades técnicas como escudos para ocultar nuestros engaños reales. Y fíjate, nos deja una reflexión final ineludible para quienes nos escuchan hoy. A ver, cuéntanos. Este relato nos obliga a confrontar realidades muy incómodas sobre cómo codificamos las narrativas históricas y culturales. Interesante. Dado desde el principio como el héroe o el portador de la verdad, resulta ser precisamente quien siembra el caos y la ruina por mera cobardía de supervivencia. Es una paradoja tremenda. ¿Y qué nos enseña el hecho de que el supuesto extraño, ese extranjero de otra cultura al que se prejuzgaba como carente de toda moral, termine erigiéndose como el modelo absoluto de integridad, diplomacia y rectitud? Pues que no podemos fiarnos de las apariencias. Exacto. Es una invitación perpetua a desconfiar de las etiquetas fáciles y a cuestionar profundamente las suposiciones preconcebidas que aplicamos sobre quiénes encarnan realmente la justicia en cualquier historia. Resulta súper útil recordar la figura del rey Abimelech la próxima vez que escuchemos un relato simplista de buenos y malos. Sí, nos vendría bien a todos. O bueno, ante la tentación de utilizar nosotros mismos una verdad a medias para salir del paso en nuestro día a día. Totalmente, porque la integridad tiene la costumbre de aparecer en los escenarios menos esperados. Así es. Ha sido un placer debatir esto.
Hasta la próxima exploración detallada.